Amén. Buenos días, amados hermanos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a tener el mensaje esta mañana y el mensaje titula Enderezando nuestro camino. Enderezando nuestro camino. Y vamos a empezar en Proverbios, el libro de Proverbios 4 y el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Voy a repetir, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios misericordioso, gracias te damos, Señor. Aleluya, Padre, porque grande es tu obra, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por lo que tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Dios de la gloria, derrama tu bendición. Unge tu santa palabra, Señor. Abre nuestros corazones. Abre nuestros oídos, Señor, y siembra en lo más íntimo de nuestro ser tu santa palabra, Padre. Oh Dios, derrama tu palabra, Señor, y límpianos, y ayúdanos, y siembra la fe que necesitamos, Señor. Y bendice tu iglesia grandemente, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Este verso está hablando de cómo en nuestro caminar vamos creciendo en el conocimiento de Dios, hasta que Dios haga una obra perfecta en cada uno de nosotros. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios quiere terminar la obra que ha empezado en tu vida. Y en el Salmo 50, verso 23, dice la palabra, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Está hablando de alabar a Dios con todo nuestro corazón, sacrificar alabanza, no importando nuestras circunstancias, sino a través del conocimiento de Dios, a través que Dios ha obrado en nosotros y hemos visto que es un Dios de verdad, hacedor de milagros y maravillas. Y sacrificar alabanza. Y en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, es una porción en que el que escribe Habacuc está hablando de alabar a Dios, no importa las circunstancias, pero lo hace porque tiene un conocimiento de Dios. Y está hablando del día de su mañana, dice, y aunque haya problemas y circunstancias difíciles, él iba a alabar a Dios. Es una lección que debemos aprender, dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, porque David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importando las circunstancias, Dios provee, bendice y nos llena de paz todo el tiempo. El verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, más alto que en nuestras circunstancias, Dios nos hace andar sobre nuestras circunstancias, porque Dios es fiel, hacedor de milagros y maravillas. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, aquí la Biblia nos dice que Jesús vino a derramar sobre nosotros agua limpia, agua que transforma nuestras vidas a través de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús siendo el resplandor de su gloria. Aleluya. Vino a derramar sobre nosotros agua limpia. Palabra que tiene poder para transformarnos, para cambiarnos. Una palabra de vida. Así dice Hebreos 4 sobre la palabra de Dios. Jesús vino a traer la palabra de Dios, la palabra que nos limpia, la palabra que nos da fe, aleluya, la palabra que nos hace andar sobre toda circunstancia. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos 4, verso 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra de Dios viene a nuestra alma y nos lee la palabra de Dios y conoce nuestro corazón y nos muestra cómo Dios ve nuestra vida, nuestro corazón, y nos da la oportunidad de enderezar nuestro camino. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y el arrepentimiento es la puerta al reino de los cielos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y verso 3, vemos aquí a Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Y escuchen bien que su mensaje y el único mensaje que tenía para
preparar la venida de Jesús, porque Jesús venía con ríos de agua de vida para todo el que cree en él, pero tenían que preparar su corazón. Y el verso 3 dice, y él fue por la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto se convierte en la vida cristiana, el fundamento de nuestra comunión con Dios, el arrepentimiento para perdón de pecados. Aleluya. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, es una verdad eterna, universal, que no hay cómo entrar en el reino de los cielos si no hay un verdadero arrepentimiento. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Alabado sea el Señor. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vean que tenemos que preparar nuestras vidas para recibir la palabra de Dios en nuestra vida y para ser transformados. Y el verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, escuchen bien lo que dice, por tanto, todo árbol que no daba en fruto se corta y se echa en fuego. O sea, parecen palabras duras, pero son palabras que tocan nuestra vida y nos llevan a un arrepentimiento verdadero y a una nueva vida llena de la presencia de Dios, llena de gozo, llena de paz. Alabado sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 28, aquí el Señor Jesús nos habla del primer mandamiento que Dios ha ordenado. Y la palabra de Dios dice en el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Quiero que escuchen, porque no es para repetirlo con nuestra boca, sino es un mandamiento para sentirlo en nuestro corazón. Dice Jesús, les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y aquí el escriba contesta y dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho.
que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero vean lo que Jesús les contesta. Y le dice, Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, porque en verdad debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero, ¿qué nos da fuerza a amar de esa manera a Dios? En Deuteronomio 7, capítulo 7. Y aquí hay una explicación de cómo Dios escoge a su pueblo. Y esa es la causa que debemos amar a Dios. Dice, verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. O sea, lo sacó de esclavitud. De igual manera, Jesús nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Aleluya. Es un mensaje paralelo en el Nuevo Testamento. Amén. O sea, vean nuestro pasado, vean en los pecados que hemos estado viviendo. O sea, sin embargo, el Señor nos ha escogido. Aleluya. Y nos ha escogido para nacer de nuevo. Muertos en delitos y pecados, nos hace nacer a una vida nueva. Aleluya. Y en Juan 3, verso 3, dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pregunta, porque es un milagro, el milagro más grande que hemos recibido, el nacer de nuevo. Nacidos a través de la palabra, Dios injertando la vida de su Hijo en nosotros. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. El verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo puede ocurrir este milagro? Solo por el amor de Dios. Solo
por el amor de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10, aquí Jesús nos habla de cómo caminar en la vida cristiana, cómo permanecer amando a Dios, permaneciendo en la palabra. El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es el pozo de agua viva, de donde recibimos la gracia de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Jesús es el pozo de agua de vida, el manantial de vida eterna. Su palabra es nuestro alimento. Somos transformados por la gracia de Dios a través de su palabra. Aleluya, aleluya. Y a medida que crezcamos en la palabra, va a haber un día que el gozo de la obra de Dios va a estar en nuestro corazón y no vamos a poder ocultar ni tapar la obra de Dios en nuestra vida, porque en Juan 7, 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Aleluya al Señor. Alabado sea su santo nombre. Por eso siempre con un corazón arrepentido debemos venir donde el Señor. Aleluya, porque su obra Dios va a completar, su obra Dios la va a hacer y va a ser testimonio para mucha gente. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Aleluya, Padre, Dios de la gloria. Tú conoces nuestras vidas, Padre. Padre, y de tu bondad vienen todas las bendiciones, Señor. Dios, concédenos, Señor, arrepentimiento para vida eterna, Padre. Y que atesoremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y demos gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Aleluya. Tú eres poderoso para terminar la obra que has empezado, Señor. Y si hay alguien que va a escuchar este mensaje y que no ha nacido de nuevo, puede repetir esta oración. Padre, yo conozco que soy pecador. Aleluya. Y quiero recibir los ríos de agua de vida que tú ofreces. Por tu misericordia, hazme
nacer de nuevo, perdonando todas mis iniquidades y sanando todas mis dolencias. Oh Señor, y la obra que estás empezando en mí, oh Dios, yo sé que eres todopoderoso para terminarla, Señor. Y te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Y te doy gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.